Muy buenas noches, compañeros y compañeras. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio del ciclo básico de refrigeración. Pues explicarles el ejercicio que tal vez ya les he pasado en alguna ocasión. El programa me dice: una máquina frigorífica utiliza un ciclo estándar de compresión de vapor. Desarrolla una capacidad de refrigeración de 50 kilovatios utilizando como refrigerante el R22. Si su temperatura de condensación es de 39.7 grados Celsius y la temperatura de evaporación es de menos 9.7 grados, calcular el efecto refrigerante, el trabajo de compresión, el caudal refrigerante, la potencia del compresor, el coeficiente de funcionamiento y el caudal en volumen medido en la succión del compresor. Eso quiere decir antes, a la entrada del compresor. Obviamente aquí el caudal refrigerante es lo mismo que el caudal másico, que es la unidad de masa, que es la cantidad de masa por unidad de tiempo. Y la potencia del compresor me pide en kilovatios. Primeramente debo tomar en cuenta, realizarme como primer paso un esquema, ¿no? Un esquema donde pueda aparecer los 4 elementos muy importantes del ciclo básico de la refrigeración, que es el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Ubicado también las temperaturas, ¿no? La temperatura de condensación y la temperatura de evaporación. No olvidarme que los datos que me da este problema es la capacidad de refrigeración, que es de 50 kilovatios. Y también me dice que es algo muy importante, que está haciendo el uso del refrigerante 22. Esto es importante para determinar las entalpías mediante las tablas y la gráfica. La temperatura de condensación de 39.7 y la temperatura de evaporación de menos 9.7. Y estoy ubicando esto en el esquema. Seguidamente tengo los puntos 1, 2 y 3 y 4. Obviamente esos puntos son puntos de referencia. Obviamente eso va en el sentido antihorario del ciclo, ¿no? Cuando hacemos el análisis, tenemos el condensador, tenemos el evaporador. También hacemos un poco de análisis que la salida del evaporador, el punto 1, la presión es menor a comparación del punto 2. O sea, entre el punto 1 y el punto 2 va a incrementar la presión. Entre el punto 2 y el punto 3, la presión se mantendrá constante. Y entre el punto 3 y el punto 4, la presión y la temperatura van a empezar a disminuir. Esto es un análisis de un ciclo ideal, ¿no? Obviamente si fuera real va a ser diferente la presión, obviamente en las presiones y en la temperatura. Y tenemos que en el evaporador se añade calor, una cantidad de calor donde podemos tomar como ejemplo un refrigerador absorbe la cantidad de cada calor de cada producto, ¿no? Absorbe, ¿no? En el evaporador. Y en el condensador rechaza una cantidad de calor. También tenemos un diagrama de presión versus entalpía, como pueden observar acá. Entonces, en este diagrama de presión y entalpía, o el diagrama pH, tengo el diagrama de Molière, ¿no? En el cual, si hacemos un poco de análisis, esto es la línea de líquido saturado. Y posteriormente el punto crítico tenemos acá, y seguidamente tenemos la línea de vapor saturado. Recordarles que esto también es la línea de líquido saturado y esto es la línea de vapor saturado, en el cual voy a dibujar mi ciclo ideal. El punto 1 se encuentra en la línea de vapor saturado, y el punto 2 y el punto 3 y el punto 4 de un ciclo básico de refrigeración, en el cual tenemos lo siguiente. La temperatura de evaporación voy a dibujarme porque está entre la línea, entre el proceso en el evaporador, que se encontraría en este lugar, ¿no? Y tenemos la temperatura de condensación de 39.7 que está en el condensador. Entonces, ¿para qué me realizo este diagrama? Este diagrama me sirve para determinar las entalpías. En este caso, en esta ocasión, tenemos 4 tipos de entalpía en cada punto. Podemos observar que el punto 1 se puede hallar
por tablas con el dato de la temperatura de evaporación. Con este dato de temperatura de evaporación puedo determinar la entalpía 1. Seguidamente voy la entalpía número 2. La entalpía número 2 si hago un análisis, la entalpía número 2, necesito determinar con la presión. Sí o sí con la presión. ¿Por qué? Porque la temperatura de condensación, una vez llegado a la línea de vapor, empieza a descender, mientras que la presión se mantiene constante horizontalmente. Es por esa razón que, haciendo la intersección de la presión acá, la temperatura de evaporación, y siguiendo una línea isoentrópica, una intersección, voy a poder determinar la entalpía número 2. Seguidamente voy a pasar al punto 3. Del punto 3, la entalpía en el punto 3 va a ser lo mismo en el punto 4. Eso quiere decirme que la entalpía 3 es igual a la entalpía 4. Entonces, aquí tenemos entre el punto 1 la compresión del vapor o del refrigerante, entre el punto 2 y el punto 3 la condensación, entre el punto 3 y el punto 4 la expansión del refrigerante, y entre el punto 4 y el punto 1 la evaporación. Recordarles también, dentro del ciclo básico, dentro del ciclo de Molière, entre las líneas podemos ver que entre el punto 3 hasta este punto es isobárico y isotérmico. Eso quiere decir que la presión y la temperatura se mantienen constantes. Y también entre el punto 1 y el punto 4 o 4 al punto 1 es isobárico y también isotérmico. Una vez analizado, tenemos que determinar la entalpía número 1, la entalpía número 2, la entalpía 3 y la entalpía 4 con los datos obtenidos. Para el refrigerante R22 tengo que la temperatura de evaporación es de menos 9.7 grados Celsius. Entonces, eso yo voy a poder determinar la entalpía número 1. La entalpía 1 se puede determinar por las tablas, ¿no? Que nos ha proporcionado el docente, ¿no? Como podemos observar acá, tenemos la tabla A6, que es el refrigerante 22, que es el vapor en la línea del vapor saturado. Obviamente la primera columna es la de temperatura, la segunda columna de presión en kilopascales, y seguidamente tenemos la entalpía en kilojoules kilogramos. También tenemos dos tipos de entalpía. HF es la entalpía en el líquido, en la línea de líquido saturado, mientras que HG es las entalpías en la línea de vapor saturado. Como nosotros queremos hallar la entalpía 1 y como dato nos da la temperatura de evaporación, que es de menos 9.7, se encuentra entre menos 9 y menos 10. Con esos datos puedo hacer una interpolación entre la entalpía, obviamente con las entalpías, como podemos observar lo siguiente. Voy a formar un esquema copiando los datos, ¿no? De menos 10, menos 9, como pueden observar en la primera columna. En la segunda columna tenemos de 401 y 401. Lo que podemos observar, solamente varían los decimales. Entonces, al realizar este ejercicio, voy a poderme formar en la primera columna lo siguiente: la diferencia de menos 9.7 y menos 9 en el numerador. Y en el denominador, menos 10 y menos 9, la diferencia. Eso voy a igualar a la siguiente columna, como pueden observar, que es H1 menos 401.949. Y H2, perdón, en el denominador tengo que 401.555 y menos 401.949. Y haciendo y despejando,
voy a tener que la entalpía 1 será lo siguiente, de 401.6732 kilojoules kilogramo. Es necesario tomar en cuenta todos los decimales que nos pueda determinar. ¿Por qué? Porque, como podemos observar, solamente varía los decimales, como podemos observar. Una forma también de realizar si estoy haciendo lo correcto es que este H1 o la entalpía 1 puede estar en el intervalo de 401.555 y 401.949. Eso quiere decir que está correcto. Seguidamente voy a tener, para determinar la entalpía 2 se determina por la gráfica del refrigerante número 22. Para eso necesitamos, como les decía al principio, la presión de condensación. Pero no tenemos como dato, pero sí nos da la temperatura de condensación, que es de 39.7 grados Celsius. Al realizar la temperatura de condensación, tenemos que ubicarnos en la tabla, como podemos observar, en la tabla del refrigerante R22, que es la tabla A6. Como podemos observar, ubicar la temperatura de evaporación se encuentra entre 39 y 40 grados Celsius. Entonces voy a poder determinar así, por medio de la interpolación, la presión de condensación. Y formándome un esquema, la primera columna va a ser de temperatura y la segunda columna de la presión. Obviamente quiero hallar para 39.7 grados centígrados cuánto será la presión de condensación. Entonces voy a formarme lo siguiente. Entonces, la diferencia de menos 39.7 y menos 40 en el numerador. En el denominador tenemos 39 menos 40. Así sucesivamente voy a igualar a la siguiente columna. Una vez igualado voy a poder despejar la presión de condensación. Y haciendo operaciones matemáticas voy a poder determinar que la presión de condensación es de 1522.4 kilopascales. Entonces, para hallar la entalpía 2, voy a tener que ubicar esta presión de condensación en la tabla, perdón, en la gráfica que nos proporciona entonces la gráfica del refrigerante R22, como pueden observar. Entonces yo voy a ubicarme el refrigerante 22, que aproximadamente se encuentra en este punto donde estoy marcando con el color amarillo, ¿no? Y seguidamente debo de marcar la temperatura de evaporación, que es de menos 9.7 grados Celsius. ¿En dónde debo ubicar eso? Debo ubicar en la línea de vapor saturado. Primeramente voy a borrar esto, que bueno, como podemos observar, voy a trazarme una línea recta de la presión, porque la presión se mantiene constante, y también voy a realizarme entre la temperatura de evaporación y la presión una intersección, y como pueden observar, en el punto de intersección voy a trazarme una línea vertical o perpendicular a la línea de la presión. Obviamente que tiene que cumplir 90 grados, y al cumplir 90 grados, en la parte superior o en la parte inferior voy a poder determinar la entalpía. Como podemos observar, la entalpía 2 es aproximadamente de 438 kilojoules kilogramos, ¿no? Entonces, como podemos observar un poco, reiterando el análisis, un poco más, ¿qué es lo que hicimos para determinar la entalpía número 2? Hemos ubicado la presión de 1522, que se encuentra aproximadamente en este punto, y he trazado una línea recta, y por el otro lado la temperatura de evaporación he ubicado que de 9.7 grados Celsius aproximadamente se encuentra acá. Entonces, desde este punto voy a trazar una línea paralela a otra línea
isoentrópica. Esas líneas que ven por acá, que es el 1.78, 1.80, así sucesivamente, son líneas de la entropía, que es constante. Entonces, en teoría me dice que entre el punto 1 y el punto 2 es isoentrópico. Eso quiere decirme que la entropía es constante. Es por esa razón que voy a trazarme paralela a una línea isoentrópica. Entonces, al intersectar, hacer una intersección, voy a poder trazarme una línea perpendicular a la presión que cumpla 90 grados y así poder determinar la entropía número 2 que podemos observar en la parte superior, también se puede ver, y también como en la parte inferior se puede observar que aproximadamente es de 438 kilojoules kilogramos. Aquí más o menos estaría 435 a la mitad y aquí más o menos estaría la entalpía 2. Y para allá la entalpía número 3 y entalpía número 4 tengo la temperatura de condensación. Obviamente esto puedo hallar ya sea con la presión de condensación o también con la temperatura de condensación. En este caso voy a hallar con la temperatura de condensación. Y también de la misma manera voy a irme a las tablas, ubicar en qué lugar se encuentra. Entonces voy a ir a las tablas y para ello algo importante que debemos tomar es la entalpía 3 y la entalpía 4. La entalpía 3 se encuentra en la línea de líquido saturado y en este caso debo utilizar el HF, o sea la entalpía en la línea del líquido saturado. Entonces por esa razón que es de 248 y 249, en ese intervalo aproximadamente va a estar la entalpía número 3. Al formarme un esquema para la interpolación voy a tener que 39.7 menos 40, y en el denominador tengo el 39 grados Celsius menos 40 grados Celsius. Eso voy a igualar a la siguiente columna, que es la entalpía 3 menos 249.686, y en el denominador tengo 248.361 menos 249.686. Obviamente voy a despejar aquí H3, o sea la entalpía número 3. Al hacer operaciones matemáticas voy a tener que la entalpía número 3 va a ser 249.2885. Es necesario tomar los decimales, que está en kilojoules kilogramo. Al poder determinar las entalpías 1, 2 y 3, como pueden observar acá, ya he encontrado todas las entalpías hasta la entalpía 4, que es igual a la entalpía número 3. Entonces voy a poder resolver los siguientes ejercicios, en el cual podemos tener el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. Podemos observar en el diagrama de pH del refrigerante R22 en nuestro análisis, ¿no? Entre el punto 1 y el punto 4, la diferencia de la entalpía 1 menos la entalpía 3 o 4, tengo que es el efecto refrigerante, que estará en kilojoules kilogramos. De la misma manera, entre el punto 2 y el punto 1 voy a tener el trabajo de compresión. Eso quiere decirme la diferencia de la entalpía número 2 menos la entalpía número 1, voy a tener el trabajo de compresión, como pueden observar la siguiente ecuación. Bueno, al resolver, tengo que el efecto refrigerante, como mencionamos, es la entalpía 1 menos la entalpía 4, que estará en kilojoules kilogramos. Previamente voy a reemplazar a esta ecuación o a esta fórmula las entalpías y poder determinar que será de 152.3847 kilojoules kilogramos. Me pide hallar como inciso B el trabajo de compresión, que será la diferencia de la entalpía 2 menos la entalpía 1. Entonces voy a reemplazar las entalpías y voy a poder determinar que el trabajo de compresión será de 36.3268 kilojoules kilogramos. Y seguidamente el inciso C me pide determinar el caudal del refrigerante o el caudal másico en unidad, la cantidad de masa por unidad de tiempo. En este caso se simboliza por una M y en la parte superior un punto.
obviamente será el efecto refrigerante sobre la capacidad de refrigeración. Es una ecuación donde el efecto refrigerante ya tengo como dato del inciso A y la capacidad de refrigeración también me da como dato en el problema, que será de 50 kilovatios. Esto equivale a 50 kilojoules kilogramos. Eso quiere decirme que un kilovatio es igual a 1 kilojoules segundos. Entonces, reemplazando los valores en la ecuación voy a tener que el caudal másico o el caudal refrigerante es de 0.328 kilogramos por unidad de tiempo, que sería el segundo, ¿no? Y seguidamente tengo el inciso D, me pide ya la potencia del compresor en kilovatios. Entonces, la ecuación a reemplazar o a utilizar es el caudal másico por el trabajo de compresión. El caudal másico acabamos de hallar en el inciso C, mientras que el trabajo de compresión también hemos hallado, que sería el inciso B. Entonces, una vez tenido los valores, voy a tener que reemplazar en esta ecuación. Una vez reemplazado, voy a poder determinar que la potencia del compresor es de 11.92 kilojoules segundos. Y eso equivale a 12 kilovatios, como pueden observar. Recordarles siempre que un kilovatio es igual a 1 kilojoules segundo. Por el inciso E me pide hallar el coeficiente de funcionamiento, que es el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. También esto es igual a la diferencia de la entalpía 1 menos la entalpía 4 sobre la entalpía 2 menos la entalpía 1, como pueden observar. El coeficiente de funcionamiento voy a poder reemplazar los valores y será de 4.19. Una vez reemplazados los valores, me pide hallar el inciso F, el caudal en volumen medido en la succión del compresor. Esta sería la ecuación o la fórmula a utilizar. Entonces, de la misma manera, aquí el símbolo del caudal volumétrico es la B, pues en la parte superior un punto. Y tenemos que es igual al caudal másico por el volumen específico, esta B, volumen específico. Todo tiene que estar en la unidad de volumen por unidad de tiempo, obviamente, ¿no? ¿Y esto cómo podemos encontrar? El volumen específico podemos encontrar con algo. Me pide en la succión del compresor. Eso quiere decirme antes que ingrese al compresor. Y como dato tengo la temperatura de evaporación de menos 9.7 grados Celsius. Con este dato voy a ubicarme en la tabla del refrigerante 22. Voy a ubicar la temperatura aproximadamente se encuentra entre menos 9 y menos 10 grados Celsius. Y en la última columna tenemos el volumen específico en litros sobre kilogramos. Entonces se encontrará entre 63 y 65 litros kilogramos. Obviamente por medio de la interpolación voy a poder determinar que el volumen específico es de 64.690 y voy a poder reemplazar. Al reemplazar voy a obtener que el volumen o el caudal volumétrico es de 21.2 litros por unidad de tiempo. Eso sería, compañeros y compañeras. Espero que hayan entendido y en alguna duda, por favor, no duden en preguntar. Muchas gracias y hasta la próxima.